Ahora llegó el momento de saludar a nuestro invitado de la entrevista de hoy. Nos acompaña Fernando Cerón, el expresidente nacional de la Casa de la Cultura. Señor Cerón, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Muchas gracias por recibirnos acá, por poder dialogar y bueno, siempre un gusto además compartir con Corape, que son amigos tan cercanos también de la Casa de la Cultura y de las radios de la Casa de la Cultura. Así es, gracias por acompañarnos. Ecuador vive una crisis de seguridad que se agravó con varios hechos violentos, en este caso suscitados en las calles. Desde la Casa de la Cultura ustedes buscan difundir el mensaje de cómo la cultura es una respuesta a la violencia. ¿De qué manera se pueden hacer cambios en zonas de alto riesgo del país y también ayudar a reconstruir ese tejido social que tanto se habla está destruido? Bueno, hay que entender que la cultura tiene un montón de objetivos y un montón de finalidades. A veces parecería que la cultura es un elemento meramente de adorno, ¿no? Pensamos, el show, la tarima, el concierto, qué bonito, qué lindo, pero no entendemos como el conjunto de relaciones que están atrás del trabajo cultural. En primera instancia, la cultura es una posibilidad importante y potente para la generación de empleo y particularmente de generación de empleo joven. Luego, la cultura tiene capacidad de reconstruir los tejidos sociales en comunidades donde en particular hay un crecimiento potente de desconfianza producto de las relaciones entre crimen, comunidades, mismos miembros de las comunidades que han sido parte de grupos de delincuencia. Es importante establecer y construir espacios donde podamos volver a conectarnos y volver a construir sentidos comunitarios. Por otro lado, también la cultura es una herramienta importante en la construcción de una identidad. Y es tan importante la cultura que en muchos lugares con problemas altamente complejos de seguridad, la cultura se ha convertido en una herramienta importante para pensar las políticas de seguridad. El caso más evidente es Medellín. La política sobre la seguridad de Medellín se construyó desde su política cultural, lo que se conoce como cultura para la paz, que es toda una línea que construye Medellín y sobre la cual diseña sus medios de transporte, cuando construyó el metro, sobre la cual empezó a diseñar las políticas de seguridad, etcétera, a través de una línea de cultura. Algo similar sucedió en Bogotá. Hay ejemplos muy interesantes en algunos lugares del mundo. Incluso un proyecto del que particularmente yo soy muy crítico y que creo que tenemos que ser críticos por su abuso a derechos humanos, como es el proyecto Bukele en El Salvador, le ha dado un valor importante a las políticas culturales como uno de los elementos centrales para poder construir respuestas frente a la inseguridad en El Salvador. Si uno revisa el proyecto de seguridad en El Salvador, el tercer punto priorizado es el trabajo cultural en las zonas más empobrecidas de El Salvador. Eso te demuestra cómo la cultura, incluso más allá de las vertientes ideológicas, es realmente una herramienta potente para trabajar sobre los problemas de seguridad. Señor Cerón, y en este caso usted ha hecho referencia a espacios para volver a conectar, construir espacios para volver a conectar y también construir ese sentido comunitario. ¿Cómo entender también estos conceptos y el impacto que usted ha señalado y ha puesto de ejemplo en otros países para que también se impulsen acá en Ecuador? Bueno, aquí en Ecuador creo que hay mucho que hacer y mucho que pensar sobre la relación entre el trabajo de cultura y las políticas de seguridad ciudadana, ¿no? Ahí hay un trabajo que todavía no es nuevo, porque además creo que como país en general, el escenario que estamos viviendo es un escenario que lo tenemos hace 3 años atrás y que todavía nos está costando entenderlo. De particular también desde las artes es complejo entender el contexto y es complejo entender cuál es el rol que vamos a cumplir desde la cultura, pero aún así hemos seguido haciendo cosas. Nosotros del año anterior desde la Casa de la Cultura inauguramos un encuentro junto con la Universidad de las Artes que llamamos Cultura Respuesta Estructural a la Violencia. Esta apuesta se ha recreado en otras ocasiones. En la próxima semana tendremos un encuentro virtual. Teníamos previsto hacer un encuentro presencial bastante grande que tuvo que posponerse por las actuales condiciones de seguridad que tiene el país, en articulación con varias universidades del país. Estamos construyendo ahorita un encuentro con las instituciones que trabajamos cultura para ir pensando, ir construyendo las políticas que tienen que darse desde la cultura para fortalecer los temas de seguridad que hoy día son tan claves. Pero entendiendo esto, es decir, la cultura, ¿qué tiene que hacer? La cultura tiene que permitirnos recrear la vida, tiene que permitirnos recrear los sentidos donde nos estamos moviendo, tiene que ser un espacio que la cultura es viva, es dinámica, se transforma. Es decir, es absolutamente lo contrario a la muerte, a la destrucción. Y creo que sobre eso tenemos que apostarle mucho en este instante y el país le tiene que apostar mucho a reconstruir sus sentidos. El país creo que hoy más que nunca necesita volver a pensarse y creo que la cultura ahí tiene mucho que hacer. Señor Cerón, y varios expertos en seguridad en este caso señalan que la violencia y la inseguridad hay que
combatirla de manera estructural. Y usted ha hablado de este proyecto que era Cultura Respuesta Estructural a la Violencia. Cuando ustedes impulsaron esta iniciativa, ¿qué pudieron identificar, sobre todo en niños, niñas y jóvenes, que son los que en este caso están con mayor riesgo de que las bandas delincuenciales pues les capten y por ahí también les generen como que otro camino? Sí, en particular lo que empezamos ya a sentir, creo que ya hay varios proyectos que está desarrollando la Casa de la Cultura en todo el país, que están cercanos a dinámicas altamente conflictivas. Lo que se empieza a sentir es que los espacios de cultura se convierten en espacios seguros. Pensemos en contextos de bibliotecas comunitarias construidos en algunas de las zonas más complicadas del suburbio sur de Guayaquil, donde cercanas al estero, plegadas hacia el estero, donde efectivamente en medio del caos existente, son zonas que te estás pensando, barrios que tienen una tasa de 2, 3 asesinatos diarios, el único lugar donde los niños logran encontrar un espacio para sentirse cómodos son las bibliotecas comunitarias, lugares donde desde las bandas, la policía, los diferentes grupos de delincuencia organizada que están sobre los mismos territorios, respetan. Y creo que eso es efectivamente una muestra de lo que podemos ir tejiendo en un momento donde necesitamos alternativas. Si es que los niños no tienen espacios de educación, de entretenimiento, de deporte, de relación con aspectos de las artes y de las culturas, los vamos a perder. Efectivamente, porque lo único que encuentran es la alternativa de la violencia. Efectivamente, mucho de lo que sucede hoy día en las zonas más conflictivas del país, donde tenemos a niños de 14, de 15, de 16 años plegados como parte de las estructuras de las bandas de delincuencia, es que son niños y jóvenes que no tenían alternativas económicas, efectivamente, como es el caso de las corvinitas, por ejemplo, esta práctica delincuencial tan compleja de entender ahorita en el Ecuador, pero tampoco tenían prácticas de esparcimiento. Hay barrios en las zonas más conflictivas de Guayaquil donde viven 200,000 personas y no hay un solo parque, donde no hay una sola librería. En esos contextos, ¿cuál es el espacio de relación de los niños? Es el espacio de la violencia. ¿Cuál es el niño más bacán? El niño más bacán es el niño que rápidamente empieza a matar. Es decir, la dinámica de cuál es el más bacán del barrio ha ido mutando permanentemente y ahora finalmente el más bacán es el que a los 14, 12 años es sicario. No solamente tiene que ver con un tema vinculado a necesidades económicas, que sí tiene muchísimo que ver, pero también tiene mucho que ver con la falta de oportunidades que se están presentando de alternativas de vida. Si es que todo lo que ves en el mundo es violencia, es lo único imaginario que tienes en tu cabeza. Si es que empiezas a tener otros referentes, si es que te empiezas a acercar a la realidad a través de las lógicas estéticas, de la lógica de la belleza, de la lógica del cariño, de la comprensión, que son espacios que te permiten la educación y que te permiten la cultura, efectivamente tus horizontes y tus posibilidades se amplían. Y se ha hablado de este tema de la falta de políticas culturales en el país y también usted ha hecho referencia a lo que se puede ir tejiendo para en este caso generar un sentido de cultura, un sentido de comunidad. En este trabajo en conjunto de ir tejiendo otros caminos para nuestros niños, niñas y jóvenes, ¿qué instituciones también deben articularse y ya ponerse activas y decir vamos a trabajar de esta manera todos en conjunto? Bueno, creo que ahí hay una necesidad de país. Es decir, uno de los eventos que estamos por generar en los próximos días es un encuentro nacional del Sistema Nacional de Cultura, de todas las instituciones que tenemos que ver, son direcciones de cultura de los municipios, secretarías de cultura, todos los espacios que generamos recursos y trabajamos sobre la cultura para pensar efectivamente hacia dónde vamos. Y eso demanda un proceso articulado. Creo que sí es momento de sentarnos a trabajar de manera conjunta. Nosotros muchos de los proyectos que en este instante estamos sosteniendo, lo estamos haciendo, sí, gracias a una cooperación importante de los GATS. Tenemos particularmente, y debo reconocer, el trabajo articulado tanto con el gobierno provincial del Guayas, con quien además estamos haciendo un trabajo muy cercano en zonas altamente conflictivas de la provincia del Guayas, también un trabajo muy cercano con el gobierno provincial de Pichincha, con los que también estamos haciendo ejercicios muy interesantes, con los que estamos trabajando efectivamente políticas que apuntan hacia este lado, ¿no? del trabajo, y creo que estamos tejiendo de manera interesante con algunos otros GATS líneas de trabajo conjunto. Esperamos también que haya una respuesta de parte del gobierno para propiciar respuestas de este tipo. Es que, claro, efectivamente, si es que creemos que la respuesta se va a limitar a poner militares en las calles y policías en las calles y armarlos más, el problema no se va a poder controlar. O veámonos en el espejo de México. Es decir, el problema de México es que llevamos a décadas de una guerra contra el narcotráfico que no se puede resolver si no generas mecanismos para garantizar empleo, si no generas mecanismos para garantizar acceso a mejores condiciones de vida, a mejorar el acceso a educación, a mejorar el acceso a cultura, si no vas construyendo unas respuestas mucho más complejas. Caso contrario, finalmente vamos a perder una guerra.
Continuamos en esta entrevista con Fernando Cerón. Como les mencionamos, él es presidente nacional de la Casa de la Cultura. Y también conocer un poco acerca de cómo la cultura cambia también estos espacios que muchas veces pues son zonas de lugares violentos, pero en este caso las personas dicen no salimos porque esta zona está muy oscura, está tétrica. Cómo también la cultura interviene en la recuperación de espacios públicos. Eso para nosotros es un eje fundamental y que está justo articulado con el pensar las políticas entre cultura y seguridad ciudadana. Y es efectivamente que los espacios que no son espacios habitables, que los espacios que no son espacios donde puedo caminar, son espacios que son rápidamente tomados por la delincuencia. Los espacios que son comunes, los espacios donde nos encontramos todos permanentemente, se vuelven espacios donde de manera conjunta nos cuidamos. Yo solamente quiero citar un ejemplo que para mí me parece bien interesante. Hace unos meses atrás, en el contexto del Inti Raymi, hicimos el evento del Inti Raymi en el Parque El Arbolito. La gente que conoce Quito, la gente que vive en Quito, entenderá y reconocerá que el Parque El Arbolito no es un lugar para nada seguro. Un lugar donde a las 10 de la mañana te asaltan y es un lugar donde tú pasada a las 6 de la tarde no pasas ni por error porque sabes lo complicado que es. Ese día, que fue un día que se ocupó el espacio público con actividades, con conciertos, el espacio estuvo habitado hasta las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana había gente bailando, zapateando, encontrándose, conversando en el Parque del Arbolito. Y el Parque del Arbolito era a las 3, 4 de la mañana un lugar seguro, un lugar donde uno podía moverse con seguridad, estar de manera tranquila, estar de manera cómoda. Efectivamente, eso sucede cuando los espacios se van habitando. Si no construimos espacios que no son comunes, que son habitados por todos, el resultado es que los espacios van a ser tomados por la delincuencia. Y usted hace poco hablaba del trabajo articulado que se debe empezar a pensar en el Ecuador y también a fortalecer. Y también escuchaba el tema de la educación. ¿Cómo debe ser también impartir cultura en los centros educativos, en donde pasan la mitad del tiempo nuestros niños, niñas y jóvenes? Bueno, uno de los grandes retos que tiene hoy día el Ministerio de Cultura en particular es lograr establecer algo que está motivado en la Ley Orgánica de Cultura, que es el régimen de educación en artes, ¿no? El REIFAIC. Este régimen establece los mecanismos para que los niños, los jóvenes puedan acceder de manera plena a sus derechos culturales dentro de los espacios educativos. Lamentablemente ha habido muy pocos avances respecto a esta línea de trabajo. Hay muy poca presencia de la actividad artística en las unidades educativas e incluso en particular en las unidades educativas públicas, ¿no? Y en las unidades educativas particulares que tienen costos más bajos es muy poco el acceso a la actividad cultural, absolutamente diferente a lo que uno mira en las unidades educativas más exclusivas de las ciudades, ¿no? Donde sí hay una apuesta por la cultura mucho más potente. No hay un acceso, impidiendo el acceso al derecho a las actividades culturales a los niños, a los jóvenes, y ahí parece que es importante fortalecer el régimen de educación en artes. Es importante la construcción de políticas dentro de las unidades educativas, donde hay muchísimo que hacer y donde hay muy poca apuesta, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que sucede ante la falta de maestros? Al maestro que da educación física, ponle a hacer danza, y a la profe de lenguaje, pues hazle que de teatro. Y entramos en un mecanismo de improvisación, de falta de conocimientos. Eso debilita el proceso de formación de los chicos y debilita el derecho que tenemos todos de acceder a las artes. Y también en esta parte, ya en la parte final, estamos por culminar la entrevista. ¿Cuál es el mensaje que usted deja desde la Casa de la Cultura y también desde cada una de las sedes que ustedes tienen a nivel nacional? Bueno, para nosotros en este instante lo importante es fortalecer la cultura como una respuesta que puede dar salidas del problema que tenemos. Entender que las políticas a las que tenemos que apuntarles no requieren exclusivamente de fusiles en las calles, sino que requieren de inversión social, requieren de un Estado presente que pueda garantizar que todos tengamos mecanismos adecuados de acceder a todos nuestros derechos. Eso implica el acceso a los derechos culturales. Entender que en muchos lugares el ejercicio de la cultura ha sido un mecanismo para pensar las políticas de seguridad. Y creo que el ejemplo más evidente es lo que sucedió en Medellín. Medellín logró frenar su ola de violencia desde una política de seguridad que es Cultura para la Paz, y esta política diseñó lo que luego sucedería en toda la ciudad de Medellín. Así que es importante apostar a la cultura en estos instantes más que nunca. Perfecto, le agradecemos muchísimo por su tiempo y por estar aquí. Esperamos tenerlo en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa, pero recuerden estar en sintonía de Corape Digital TV porque tenemos más temas que compartirles.